Hola, ¿qué tal? La clase de esta semana vamos a estar viendo el análisis de discriminante. ¿Qué es el análisis de discriminante? El análisis de discriminante es una técnica multivariada estadística que nos ayuda a poder clasificar observaciones cuando tenemos etiquetas conocidas. Por ejemplo, si tenemos información y datos cuantitativos sobre pH, materia orgánica, y algunas otras calidades, algunas otras características del suelo, por ejemplo, la cantidad de nitrógeno o la cantidad de algunos otros macro y micronutrientes, podemos utilizarlos si ya tenemos una etiqueta conocida de qué significa alta, media y baja fertilidad, podemos utilizar el análisis de discriminante para clasificar observaciones. La, es una técnica similar a la regresión lineal que vamos a ver más adelante. Sin embargo, la diferencia con la regresión lineal es que la variable de respuesta en el análisis de discriminante es categórica. Entonces, nuestra variable de respuesta en este caso, en este ejemplo, sería el nivel de fertilidad, que lo hemos dividido en nivel alto, bajo y medio. Y si tuviéramos una regresión lineal, lo que tuviéramos sería una variable dependiente continua o cuantitativa. Como muchos de ustedes se podrán imaginar, esta técnica tiene alcances y muchos usos en agricultura. Por ejemplo, me encontré este artículo científico que utiliza la técnica del Linear Discriminant, o LDA por sus siglas en inglés, para clasificar la calidad de grano en arroz, utilizando también imágenes digitales. Esta técnica ayuda a clasificar en diferentes grupos o en diferentes clases las observaciones según sus atributos. Por ejemplo, acá se utiliza el arroz, se utilizaron características de calidad del arroz para analizar y clasificar granos según su calidad. La técnica de Linear Discriminant Analysis o LDA o discriminante lineal también es muy utilizado en ecología porque tiene la capacidad de ayudarnos a distinguir especies. Hay un ejemplo en Quercus, que es una especie comúnmente llamada roble, donde los investigadores utilizaron varios datos cuantitativos, entre ellos la altura, características de la hoja, características del fruto, características de diámetro de, de la madera o diámetro del tallo, y empezaron a construir una base de datos que luego ellos pudieron señalar. Por ejemplo, aquí hay varias en los diferentes colores, están las diferentes especies de Quercus. Entonces, en campo ellos nada más se dedicaron a tomar datos sin preocuparse mucho de la especie, con identificadores básicos y después con identificadores propios de cada especie, ya sentándonos frente a un computador y haciendo el análisis de datos, pudimos relacionar esas observaciones que colectaron en campo con las observaciones o las características y atributos de cada una de las especies y así tener una idea de la distribución de especies por área, la diversidad de las especies de roble o quercus y formarse una idea de la distribución y las relaciones ecológicas de esta especie, utilizando, ¿verdad? El Linear Discriminant Analysis. Algunos ejemplos, como les contaba al inicio, puede ser la diferenciación de suelos o de calidades de suelos según sus propiedades físicas y químicas. También se utiliza este tipo de análisis para identificación de ambientes o clasificación de ambientes según datos climáticos, ¿verdad? Podemos, si tenemos definido qué es un ambiente seco o cuánto es la lluvia de un ambiente, la precipitación anual en milímetros, tenemos un rango conocido de qué esperar. Es sencillo
utilizar una técnica como estas para luego, y lo vamos a ver en la práctica, poner observaciones nuevas que quizás no conocemos exactamente dónde van a caer, si seco o húmedo. Y pues el análisis de discriminantes nos va a ayudar. Una, una de las grandes ventajas del análisis de discriminantes es que usted puede usar más de una variable. Por ejemplo, si usted quiere identificar un ambiente como seco o húmedo a partir de datos climáticos, usted puede utilizar un sinfín de variables climáticas, siempre y cuando no estén eh, relacionadas linealmente una con la otra y se sufra de multicolinealidad. Sin embargo, puede utilizar precipitación, temperatura, radiación, algunas otras variables como la velocidad del viento, que ayuden a entender o le den un panorama a usted de sobre cuál clima está viendo. El análisis de discriminante le ayuda a tomar esas variables y clasificarlas en dos clases o en más clases, por ejemplo, seco, húmedo, muy húmedo, en este ejemplo de los climas, o si tuvieran muchas variables de suelos, por ejemplo, pH, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, algunos otros micro y macroelementos, el análisis de discriminante le puede ayudar a usted a hacer una clasificación de los suelos si ya tiene etiquetas conocidas, por ejemplo, si ya usted tiene una idea de cuánto es una fertilidad alta, media o baja. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos en la práctica y seguidamente en esta presentación. Antes de pasar a los ejemplos, me gustaría establecer algunos conceptos básicos de esta técnica estadística. Las variables dependientes, como les contaba al inicio, son categóricas. Nuestra Y en los modelos va a ser una variable categórica, por ejemplo, fertilidad de suelo, un clima húmedo, muy húmedo, seco, pues alguna respuesta como sí o no. Y O, por ejemplo, cuando estamos en análisis clínicos de mastitis, puede ser que tenga mastitis sí o no, o algunos o grados de mastitis eh, según las variables que se estén utilizando o las clases definidas por el investigador. Las variables independientes en este caso son continuas, por ejemplo, la altura, el rendimiento, alguna cantidad de proteína o porcentaje, humedad del suelo, por decirlo así, son variables continuas que se pueden medir numéricas. Y la idea con el análisis de discriminante es encontrar una combinación lineal entre las variables que maximice la separación entre los grupos. Si esto quizás se le parezca a la clase de la semana pasada de componentes principales, donde los componentes principales es una técnica multivariada también que ayuda a reducir la dimensionalidad de los datos buscando combinaciones lineales que maximizan la varianza explicada. En este caso, queremos maximizar la separación de los grupos utilizando combinaciones lineales de un coeficiente con nuestras observaciones. El análisis de discriminante lineal, o LDA por sus siglas en inglés, tiene una técnica relacionada que es el QDA, el Quadratic Discriminant Analysis, por sus siglas en inglés. El análisis de discriminante lineal o LDA tiene un supuesto donde asume que las varianzas de los grupos son iguales. Sin embargo, como todos sabemos en estadística, sucede con frecuencia los supuestos que hacemos sobre un grupo o un conjunto de datos no puede ser validado. Entonces existe otra técnica que se llama el análisis discriminante cuadrático o Quadratic Discriminant Analysis, que permite que las varianzas dentro de los grupos sean distintas. Y además de que las combinaciones no son lineales dentro del grupo, sino que son cuadráticas. Existen otras técnicas de análisis de discriminante que se pueden consultar y les voy a poner un link para que las revisen. Sin embargo, en esta clase nos vamos a enfocar en el análisis de discriminante lineal y en el análisis de discriminante lineal cuadrático, con un énfasis mayor en el análisis de discriminante lineal. Como cualquier otra técnica estadística, debemos considerar y inspeccionar
cualitativamente los datos antes de empezar el análisis. A mí me gusta empezar inspeccionando los datos y darme cuenta si las distribuciones univariadas de cada una de las variables dependientes siguen una distribución normal. También, si no existe normalidad en esas variables que estamos utilizando, se puede aplicar transformaciones como la Box-Cox, como la transformación logarítmica, como la raíz cuadrada. Existen muchas transformaciones que nos pueden ayudar a a que nuestras variables univariadas, a que nuestras variables se ajusten más a los supuestos de normalidad. Una de las transformaciones más frecuentes, más usadas, es la transformación Box-Cox para distribuciones que están sesgadas. También antes de hacer todo esto, es muy importante que se verifique que no existan valores atípicos o datos o datos que hemos perdido, que la cantidad de esos datos perdidos o nulos sea baja, porque la ausencia de datos y los datos atípicos van a hacer que nuestras combinaciones lineales para separar los grupos se vean afectadas. Sin entrar mucho en detalle, quería contarles un poco sobre los fundamentos matemáticos y cuáles son los mecanismos de función detrás de esta técnica estadística de análisis de discriminante lineal. Como podrán imaginarse, lo que se usa es el cálculo de una distancia. Uno de los ejemplos, de los instrumentos para estimar distancia que se usa es la distancia Majada-Noyes, donde utiliza el vector de las variables de observación. Estas son nuestras variables continuas. Un vector de medio del grupo, una media para toda la población, o la media del grupo, conocido, y una matriz de covarianza. La matriz de covarianza es una manera de saber qué tan correlacionadas están dos variables o cuál es la relación de las varianzas entre las variables. Entonces, estimamos D, que nos va a dar que cuanto mayor sea D o D cuadrado, más lejos está la observación del grupo. Y con esto podemos continuar y formar los grupos según la distribución de las observaciones. Sin embargo, una de las técnicas matemáticas más utilizadas en análisis de discriminante lineal y que le da su nombre son las funciones de discriminante lineal. Y la notación se escribe como LD y nada más es estimar una puntuación o una distancia, si lo queremos llamar, un número que representa cada observación en un nuevo eje donde cada observación va a tener una puntuación y vamos a poder observar qué tan separadas o qué tan juntas están unas variables de las otras o unas observaciones de las otras, mejor dicho. Si vemos el análisis, la función de discriminante lineal es simplemente un vector que contiene las variables predictoras, por ejemplo, la longitud, el ancho, el área, la semilla, o las características del suelo, como venía hablando, y también algunos coeficientes que determinan la importancia de cada variable para separar los grupos. Entonces, al combinar esas dos, podemos obtener una función de discriminante lineal con el objetivo de caracterizar las observaciones en grupos entre sí y agrupar las observaciones que se parecen más y separar las observaciones que se parecen menos. Tal como les contaba, cada una de las observaciones recibe un valor de la función discriminante según las variables, según sus propiedades, según sus atributos, y los coeficientes alfa se calculan para que los grupos queden lo más separados posible, porque el algoritmo del análisis de discriminante lo que quiere es separar los grupos maximizar la separación entre grupos.
en un nuevo eje. Entonces, si tenemos K grupos, vamos a tener hasta K-1 funciones de discriminantes. O sea, si tenemos un suelo que tenemos etiquetas de fertilidad alta, media y baja, vamos a tener hasta 2 funciones de discriminantes. La función de discriminante lineal 1 es la que más separa los grupos. Y la función de discriminante lineal 2 es un eje ortogonal, o sea que no está relacionado, que explica la siguiente mayor separación. Si eso tal vez le recuerda la técnica de análisis de componentes principales, donde del componente principal 1 era el componente principal que explicaba la mayor cantidad de varianza, seguido por el segundo que no estaba relacionado con el primero. Es la misma técnica acá, donde la función discriminante 1 es la que más separa los grupos y seguido del discriminante 2, 3, según la cantidad de grupos que tengamos. Un ejemplo práctico, el análisis, la función discriminante puede tener tu variable más algún coeficiente y se suman. Para el análisis de discriminante existen 4 pasos. Se pueden definir los grupos conocidos, tenemos que tener datos y etiquetas que se relacionen a esos datos. Seleccionamos nuestras variables predictoras de un grupo de variables, considerando que sean normales, que no estén relacionadas entre sí o existe multicolinialidad. Estimamos nuestras funciones discriminantes utilizando un programa estadístico o un algoritmo. Y la esencia de este análisis es clasificar observaciones nuevas. Por ejemplo, yo creo un modelo donde tengo datos de pH, conductividad eléctrica, datos de rendimiento de una lechería y puedo predecir mastitis. Sé cuando esas variables se relacionan entre sí, yo puedo decir cuándo existe mastitis. Todo el meollo del asunto es cuando el modelo se encuentre observaciones nuevas, pueda con confianza predecir si una vaca tiene mastitis o no, por ejemplo. Y pues obviamente tenemos que validar nuestro modelo y saber que nuestro modelo predice confiablemente. Para continuar con el ejemplo que les he venido hablando, vamos a tener variables predictores de pH, materia orgánica, nitrógeno y fósforo, y vamos a tener una etiqueta de fertilidad alta, media o baja. Estas son nuestras variables predictoras y tenemos la variable dependiente que va a ser en este caso una variable de un factor o no continua. Con nuestros datos podemos ya estimar las funciones discriminantes de la manera que les mencioné anteriormente y esto lo vamos a ver en una práctica utilizando un programa estadístico. Y después de estimar las funciones discriminantes, podemos darle a nuestro modelo observaciones nuevas. Entonces podemos darle esas observaciones que el modelo no ha visto y que nos diga cuál es la clasificación de esas variables y después, utilizando la etiqueta, podemos validarlo. Si guardamos un poco de nuestros datos y somos estratégicos de cómo utilizar nuestros datos, podemos validar nuestro modelo con facilidad. Una vez que tenemos nuestro modelo, podemos proceder a la interpretación. Para eso se utiliza una matriz de confusión, que ahora vamos a ver en la práctica, que es una matriz de confusión que nos da las observaciones predichas y las observaciones reales o observadas, y podemos estimar algunos parámetros para que nos ayuden a la interpretación. Y también podemos tener una discusión de cuál es la variable más importante en predecir. Por ejemplo, tiene valor y es útil conocer que una de las variables, por ejemplo, que mejor predice mastitis en este ejemplo es la conductividad eléctrica. Una de las ventajas de este análisis es la fácil interpretación y que es muy útil cuando tenemos grupos conocidos y etiquetas. Sin embargo, es altamente sensible a la correlación fuerte entre las variables o la multicolinialidad entre nuestras variables.
Esta técnica de análisis de discriminante lineal tiene relación con otras técnicas estadísticas como la regresión logística. La regresión logística la vamos a ver más adelante en esta clase, que nos permite utilizar variables continuas para predecir un resultado de sí o no, o una probabilidad que tiene dos clases. El análisis de discriminante tiene más de dos clases, pero están relacionadas en que utilizan variables continuas para predecir un resultado de sí o no, o en el caso para la regresión lineal, o de más de dos clases para el análisis de discriminante lineal. Es parte del análisis multivariado general y también tiene una relación con la regresión lineal, que utiliza variables dependientes continuas con variables dependientes continuas para hacer predicciones. En este caso, el análisis de discriminante lineal utiliza variables que son factores o no continuas como de variables dependientes, y variables continuas como variables independientes. Solamente para ilustrar, les presento un gráfico de la regresión lineal donde se utilizan variables dependientes y dependientes que son continuas. Y en la regresión logística, por ejemplo, queremos predecir resultados de sí o no. Por ejemplo, este ejemplo es cuánta cantidad de ahorros tiene una persona y cuál es la proporción de aprobación según la cantidad de ahorros que tiene.